Bueno, muy buenas tardes para todos. Esperamos que se encuentren bien junto con sus familias. Hoy es 4 de noviembre de 2020 y este es el foro virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que preside nuestro maestro Jairo Parra Quijano. Este foro se realiza con la participación de la Asociación Cavalier del Derecho a cargo de la doctora Ángela Vivas, que contribuyó, que colaboró en la organización del panel que tuvimos ayer y del panel que estamos teniendo hoy. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Nathan Nisinblat, una excelente conferencia, una presentación completa, clara y precisa sobre el decreto 806 y sobre la sentencia C420 de la Corte Constitucional. Hoy vamos a escuchar a los doctores Ramiro Bejarano Guzmán, Martín Bermúdez Muñoz, Liliana Otero Álvarez y Henry Sanabria Santos. Además, los vamos a escuchar en ese orden que los he mencionado, es el orden alfabético, que es el que utilizamos siempre en estos foros. Dentro de 8 días, es decir, el 11 de noviembre a las 6 p.m., volveremos al proyecto de Código Civil. En esa reunión, la de este miércoles en 8 días, tendremos el privilegio de escuchar a los honorables magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que han aceptado la invitación del instituto para exponer sus comentarios sobre el proyecto de Código Civil. Bien, bienvenidos todos a este foro. Le vamos a conceder la palabra entonces al doctor Ramiro Bejarano Guzmán en primer lugar para que presente sus comentarios, sus observaciones sobre el decreto 806 y reitero sobre la sentencia 420 de la Corte Constitucional. Doctor Ramiro, bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Ulises, y un saludo a todos los demás panelistas de hoy y a todas las personas que están participando oyendo este foro. Yo no alcancé a oír ayer la conferencia del doctor Nisinblat, que estoy seguro fue muy buena, muy ilustrativa, y me hubiera gustado oírla para no incurrir en repeticiones. Pero yo lo que voy a decir es una cosa muy puntual y muy concreta. Lo primero es que hay que celebrar que la Corte Constitucional no haya tumbado uno solo de los artículos del decreto 806 de este año. Ustedes recordarán, quienes nos oyeron hace como 4 meses, que cuando empezamos a exponer este decreto nos llovieron rayos y centellas de todas partes. Inclusive hubo un distinguido miembro aquí del instituto que en términos escatológicos terminó haciendo una cantidad de apreciaciones sobre lo que era el trabajo del 806, que por las voces de esas personas parecía que iba a caer pulverizado en la Corte Constitucional. Es muy satisfactorio que en ese proyecto de decreto que intervino activamente el instituto no se haya caído una sola de las disposiciones. Eso es muy importante decirlo porque muestra obviamente que la colaboración que prestó el instituto desinteresada fue además eficaz y que ha contribuido a un estatuto que ya ha empezado a ganar una importancia muy importante en el concierto nacional. Por supuesto, lo primero que hay que decir frente a este decreto 806 es lo que hay que decir frente a todos los estatutos que se avecinan. El abogado es muy reacio a los cambios. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con el proyecto de Código Civil preparado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Hay una corriente generalizada de personas, inclusive de universidades, que se han levantado lanza en ristre contra ese proyecto de Código Civil, que a mí no me parece ningún desastre, pero sobre todo lo que me parece es que las normas que están siendo discutidas hay que discutirlas y hay que estar dispuesto a que haya cambios. Yo creo que eso nos dejó la experiencia de este decreto 806. Fue combatido acerbamente y hoy es un estatuto vigoroso que ya le está prestando desde el mismo día 1 en el que empezó a regir una importante utilidad a la justicia. Es una lástima que la sentencia 420 de este año, que ya definió la exequibilidad por completo del decreto, no se haya conocido íntegramente, sino apenas el comunicado, porque este debate habría sido mucho más enriquecedor si hubiéramos conocido y pudiéramos debatir la sentencia. No obstante, sí es importante mencionar, de acuerdo con el comunicado que se conoció de esta decisión, que salvo 2 disposiciones que se declararon exequibles de manera condicionada, una de ellas a instancias nuestras,
la normatividad ha salido indemne del juicio de constitucionalidad. Yo creo que, por supuesto, cuando se conozca el fallo, vamos a tener mejores elementos de juicio para abordar esta situación. Pero yo quisiera mencionar unos aspectos que son muy importantes. Ya hay suficiente información a nivel de jurisprudencia. Hay, por ejemplo, una providencia de tutela del 3 de septiembre de la Corte Suprema de Justicia del doctor Luis Armando Tolosa, refiriéndose a la tutela sobre la aplicación en el tiempo de los recursos de apelación. También otra providencia del doctor Tolosa en sede de tutela referida a la notificación del mandamiento de pago por correo, una cosa que parecía imposible en el pasado, ya la jurisprudencia lo está reconociendo. Eh, eh, una providencia del doctor Octavio Augusto Tejero, también de la Corte, en la que se refiere a la discrepancia entre el auto que fija una audiencia y la información que se da de esa fecha de la audiencia equivocada en un estado, para señalar que el ciudadano tiene derecho a que en el estado le den una información confiable y que si hay una información equivocada, eso no le puede afectar su derecho a concurrir a las audiencias. Y una providencia también de la Corte del doctor Haroldo Wilson Quirós sobre el tema del acuso de recibo de las notificaciones hechas mediante correo electrónico. En el sentido, esta providencia de decir algo muy importante, señalando que la obligación de acusar recibo de una notificación recibida por correo electrónico no es un requisito ad probationem, que me parece que es muy importante, porque eso lo han sacralizado y lo han vuelto como una circunstancia sin la cual no se puede avanzar. Y yo creo que es muy importante esta sentencia que les estoy mencionando de la Corte Suprema de Justicia, una providencia del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del doctor Marco Antonio Álvarez, sobre la circunstancia de que no es obligatorio acompañar el original del título ejecutivo para cuando se formula una demanda ejecutiva de manera virtual, reconociendo pues la posibilidad de presentar también el título ejecutivo de manera virtual. Hay también providencia del Consejo de Estado del doctor Martín Bermúdez, que seguramente él tendrá la mejor oportunidad de comentar por ser el autor. Fíjate que la jurisprudencia ha estado muy en movimiento en aspectos muy importantes. Yo quisiera mencionar algunos aspectos del decreto 806 que ya 4 meses después, 5 meses después de haberse expedido, deben seguir teniendo mucha importancia. Empiezo por señalar el tema de los poderes. Esta es una norma sin duda muy importante, la del artículo 5 del decreto 806, porque permite que el poder para cualquier actuación judicial se pueda conferir mediante mensajes de datos sin firma manuscrita o digital. Esa obligación de que cuando se va a conferir un poder por una persona jurídica que esté registrada en el registro mercantil, entonces ese poder debe aparecer otorgado y enviado desde el correo electrónico de esa correspondiente entidad, que es un aspecto simplemente de seguridad. Esa es una norma que está teniendo mucha importancia y mucha utilidad, porque ya esa formalización de los poderes pues no tiene sentido en los albores del tercer milenio. Y lo otro es en el tema de la demanda. Sin duda es un hallazgo magnífico que se haya podido idear este sistema de la presentación de la demanda de manera virtual, pero sobre todo acabar con ese sacramento tan complicado de no darle a conocer a la contraparte de la demanda, sino mucho después de que esté en trámite el asunto y cuando ya esté admitida la demanda. Esta circunstancia ha mejorado, yo creo que la relación inclusive entre los propios apoderados, la obligación de tener que enviar la demanda y de tener que enviar inclusive el memorial con base en el cual se subsane los defectos cuando quiera que la demanda es inadmitida. Esa es una
disposición muy, muy importante. Una norma que en su momento fue muy criticada y aquí decían que eso iba a ser fruto o motivo para que se presentaran eh, sospechas y se generaran suspicacias, es la norma del artículo 7, inciso segundo, sobre el tema de las audiencias. Y fue esa disposición es esa disposición que permite que con autorización del juez cualquier empleado judicial pueda comunicarse con los sujetos procesales antes de que se realice una audiencia con el fin de informarles sobre las herramientas tecnológicas que se utilizarán en ellas o para concretar una distinta. Esa es una norma que en su momento aquí fue criticada diciendo que eso iba a generar problemas, que eso era, que cómo así que los empleados iban a hablar con las partes, los sujetos procesales. Pues no, es que el procedimiento es oral y oral es como se entiende la gente. Y esta es una disposición que me parece a mí que es muy importante porque permite esa colaboración de las personas. En el tema de las notificaciones, una cosa que me parece útil fue la de haber aclarado la sentencia 420, el hecho de que esa disposición que dice que en la demanda hay que suministrar los correos electrónicos de los testigos, de los peritos y de todo el mundo, yo en la intervención que hice ante la Corte Constitucional le pedí a la Corte que esa norma no la acogiera y tengo que decir que esa norma no la propusimos nosotros, esa norma se propuso o en el gobierno, después de que había salido el proyecto de decreto del instituto, y la Corte terminó acogiendo el planteamiento en el sentido de decir que evidentemente se declaraba exequible esa disposición del artículo 6º, pero bajo el entendido de que si no se contaba con esos, no se cuentan con esos correos electrónicos al momento de presentar la demanda, eso no tiene por qué dar motivo de inadmisión, que es lo que estaba señalando el artículo 6º. Así la norma queda mucho mejor porque obviamente tener que indicar en la demanda toda una cantidad de correos electrónicos de los que no se tiene noticia y que si no se hace completo eso genere la inadmisión de la demanda, pues se convertía en un factor propio de imposibilitar el acceso a la administración de justicia. En el tema de las notificaciones, bueno, pues allí ya quedó la salvedad que hizo la Corte Constitucional acerca de que es necesario que se acuse recibo por parte del destinatario o que se cuente con otro medio idóneo para poder establecer que evidentemente se recibió la información. Es una pena que esto tenga esa visión, esa lista, porque a medida que avanza la tecnología es más difícil pensar que se puedan enviar correos y que no se hayan recibido. Hoy en día es más difícil encontrar un correo enviado que no haya llegado que un correo que se envió y que llegó, porque la tecnología en eso ha ido avanzando. Pero en fin, son cosas que se van dando, obviamente, como consecuencia eh, eh, del acomodamiento de la legislación. Inclusive hubo un magistrado, el doctor Alberto Rojas, que salvó el voto pidiendo que se declararan inexigibles varios artículos, entre otros este. Por fortuna, no le hicieron caso. Un aspecto importante que este decreto vino a superar fue el famoso problema creado por la deficiente reglamentación del proceso monitorio y por la equivocada sentencia C039 de 2019 de la Corte Constitucional, en virtud de la cual se estableció que en el proceso monitorio no es posible adelantar una forma de notificación, del autoemisor de la demanda que no sea la personal. Ahora, con el parágrafo 1 del artículo 8, quedó absolutamente claro que este procedimiento de notificación mediante el sistema de los canales digitales se puede decretar para cualquier actuación, incluidas las pruebas procesales, las pruebas extraprocesales o en un proceso declarativo, en un proceso declarativo especial, en uno monitorio, en un ejecutivo o en cualquiera otro. De manera que esta norma es muy importante desde ese punto de vista. Ojalá, como ustedes lo saben, este decreto solamente va a tener una vigencia de 2 años, norma que también fue declarada exequible. Esa exigibilidad, esa vigencia va a durar hasta los 2 años de haber expedido el decreto
o sea, hasta el 4 de junio del año 2022. De aquí al año 2022, ojalá el Congreso se ocupe de convertir en leyes permanentes varias de estas disposiciones, porque son realmente importantes. Una disposición que a mí me parece muy importante y que es muy revolucionaria y que yo creo que no nos hemos percatado de la importancia es el hecho de que se haya declarado exequible el artículo 10º del decreto 806. Ese artículo 10º del 806 dice que los emplazamientos que deban realizarse en aplicación del artículo 108 del Código General del Proceso se harán únicamente en el Registro Nacional de Personas Emplazadas sin necesidad de publicación en un medio escrito. Esta norma desató una batalla gigantesca de muchas asociaciones de medios de comunicación, sobre todo los de provincia, porque esos medios de comunicación siempre han estado en contravía de lo que el instituto ha querido, y es abolir ese sistema envejecido de los emplazamientos hechos a través de la prensa. Aquí hubo una intervención de una asociación de esas pidiéndole a la Corte Constitucional que declarara inexequible eso porque violaba y cercenaba la libertad de la prensa, la libertad de expresión. Obviamente nadie en el instituto ni quienes estuvieron detrás de ese decreto estaban pensando en que al suprimir esos avisos en prensa se pudiera atentar contra la libertad de prensa. No, aquí lo que se estaba pensando era en un interés igualmente superior, que es el de la justicia, porque esos emplazamientos hechos en la prensa no tienen ni prestan ninguna utilidad en la práctica, y mucho menos en época de pandemia, porque en época de pandemia, de aislamiento generalizado, la gente y más los de edades más tempranas que las nuestras están comunicándose con el mundo por vía virtual. Y hubo inclusive una intervención del presidente del Consejo de Estado pidiéndole a la Corte Constitucional que declarara inexequible esta disposición porque violaba el derecho de los medios de comunicación a poder difundir esos edictos. ¿Por qué? Porque los medios regionales sin duda tienen un ingreso importante por cuenta de estos edictos emplazatorios que se publican allá, y entonces se les bajan sus ingresos. Pero es que no puede suceder que la justicia termine siendo indirectamente la financiadora de los periódicos regionales por cuenta de una disposición que no tiene ninguna utilidad. Hay cosas que en la justicia están llamadas a desaparecer, esas formas de emplazamiento. Yo creo que el hecho de que la Corte Constitucional haya declarado exequible el artículo 10º del decreto 806, que estableció que los emplazamientos se deben hacer sin necesidad de publicación en un medio escrito, es un avance importantísimo. Ojalá que esta norma se convierta en norma general y que los grupos de presión de los periódicos locales, de los medios de comunicación escritos locales, entiendan que aquí no hay una pelea contra ellos, sino que es que ese medio de comunicación ya no es el idóneo para comunicarle a los ciudadanos los edictos emplazatorios. Y lo otro que tendrá que acabarse algún día, ojalá vivamos para verlo en alguna oportunidad, es el tema de los curadores ad litem que yo vengo combatiendo desde hace mucho tiempo. En materia de la apelación de las sentencias en materia civil y familia, ya mencionaba yo una providencia que estableció restablecer el derecho fundamental al debido proceso cuando se surtió un recurso de apelación que ya estaba concedido cuando vino la expedición del decreto, y en esa autoridad que estaba tramitando el recurso de apelación decidieron implementar el resto del trámite con base en las normas previstas en el decreto 806, es decir, que fuera una apelación sustentada por escrito para que se corriera traslado a la otra parte también por escrito. Y en una providencia de las que he tenido la oportunidad de mencionar, se dijo claramente que no se podía hacer ese cambio de trámite de las normas
señaladas para la finalización de un recurso de apelación que se había iniciado con base en la ley anterior, porque de acuerdo con la regla del artículo 40 de la ley 153 de 1887, reformada por el artículo 624 del Código General del Proceso, entonces era conveniente o es obligatorio que la apelación que se ha iniciado de una forma se termine de la manera como se inició. Pero en todo caso, esta norma también ha merecido muchos reparos. Algunos dicen que por qué, que aquí lo que hicimos fue simplemente imponer la voluntad de que se acabe con la audiencia. Sin duda, en el Código General del Proceso ahí hay unos vacíos y unas dificultades frente a ese tema de la apelación en segunda instancia, porque hay circunstancias en las que inclusive el no apelante se queda sin la posibilidad de pronunciarse. Esta es una disposición que es transitoria, por supuesto, porque va a regir solamente hasta junio del próximo año, pero que tiene la virtud de que al haberse hecho de esta manera, que se pueda presentar la apelación por escrito y corriendo traslado de la misma a la otra parte, pues garantiza que todas las partes van a tener la oportunidad de intervenir. Y a eso se suma una norma que me parece muy importante, que es la de que cuando una parte acredite que ha enviado una comunicación a su contraparte, ese solo hecho genera el traslado respectivo que se deduzca de esa actuación, en cuyo caso no hay necesidad de que el secretario haga un traslado adicional. En fin, yo creo que el instituto ha cumplió apoyando la realización de este decreto y me parece que el país tiene hoy mejores elementos de juicio para enfrentar esta justicia en épocas de pandemia. Muchas gracias. Muy amable, doctor Ramiro Bejarano, por su excelente exposición. Vamos a continuar el desarrollo de este foro concediéndole ahora la palabra al magistrado del Consejo de Estado, miembro del Instituto y también de la Junta Directiva del Instituto, el doctor Martín Bermúdez Muñoz. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Un saludo muy especial para el doctor Jairo Parra, que nos está acompañando. Nos da una gran felicidad verlo. Me voy a referir también muy brevemente al objeto del foro, que es el decreto y la sentencia de constitucionalidad. Y pues creo que todos, como conocemos hasta hoy, simplemente el contenido del comunicado, pues de alguna manera nos toca como hacer algunas inferencias para deducir exactamente cuáles fueron las motivaciones o cuáles fueron las razones por las cuales la Corte declaró exequible el decreto. Yo quisiera iniciar diciendo que, como recordando cuál fue la razón por la cual se expidió el decreto. La razón por la cual se expidió el decreto fundamentalmente fue que la justicia estaba paralizada, llevábamos más de 3 meses sin servicio público de justicia y se estimó que estábamos ante un servicio público esencial que debía o que debe, de acuerdo con la ley, prestarse de manera continua. Luego el decreto 806 se expidió con el objeto de poder prestar ese servicio simplemente porque durante la pandemia pues no deben abrirse los despachos judiciales en la medida en que se pone en peligro la vida y la integridad de los funcionarios y de los usuarios. Por esa razón, el decreto establece muy enfáticamente, como lo decía Natam ayer, establece la prevalencia de la virtualidad, establece que podamos tramitar el proceso por medios virtuales, que podamos hacer mayormente por escrito las pruebas, que no requiramos hacer trámites presenciales. Y lo establece como regla general. O sea, es claro que el cambio fundamental de la legislación anterior a la legislación del 806, que es expedida como consecuencia de la época de crisis que estamos viviendo, establece que la regla general es la virtualidad y la excepción es la presencialidad. Lo que quiere decir que cuando una persona requiera un servicio presencial, cuando no tenga posibilidades de hacerlo directamente, pues estará en una situación de excepción que tiene que justificarla y en ese caso se le deberá atender su situación particular. Creo que hay 2 tipos de limitaciones, unas limitaciones que uno podría denominar objetivas. Hay determinadas pruebas, determinadas diligencias que es imposible hacer por medios virtuales
y tendremos procesos que están interrumpidos, que no podemos avanzar si hay inspecciones judiciales, si hay diligencias de peritos, si hay determinados actividades que es imposible realizar sin la presencialidad, pues esas actividades, esos procesos no podrán adelantarse porque digamos que están en limitaciones objetivas. Y otras que son subjetivas, que dependen de las partes, dependen del acceso al Internet, del acceso a la tecnología, inclusive de la capacidad subjetiva de la persona, de las posibilidades que tiene de tener acceso y de manejar los medios tecnológicos, caso en el cual el juez tiene la obligación de otorgarle un tratamiento especial y permitir, como ya Nathan ayer lo ha indicado, y creo que la Corte Suprema de Justicia ha dado muy buenas pautas en eso. Me parece que también el decreto tiene un mensaje fundamental, y es que la justicia es un servicio público. Los jueces somos servidores públicos y nos corresponde, como lo decía el doctor Ramiro, prestar un buen servicio público, lo que implica comunicarnos con las partes y lo que implica fundamentalmente dos cosas: garantizar la comunicación con las partes y considerar y garantizarles obviamente el debido proceso. Creo que hay que considerar al ciudadano, hay que considerar al apoderado, hay que realizar todas las gestiones de comunicación que nos permitan avanzar en esta etapa de crisis, digamos que abandonando ese juez rígido que no podía dirigirse con las partes, que no podía dar el WhatsApp, que no podía dar el teléfono. No, hay que comunicarnos para poder avanzar. Creo que ese es un propósito común: avanzar, repito, sin abrir los despachos judiciales, sin poner en riesgo la vida de las personas, porque a mí me parece que hay un punto que es importante. Hay actividades que requieren esencialmente que las personas vayan presencialmente. Hemos demostrado que en la mayor parte, en la regla general, ese es un servicio que se puede prestar virtualmente. Está demostrado que cuando se requiere que las partes vayan a la Secretaría Judicial, a la Secretaría de un despacho, pueden pedir una cita y podrían hacerlo perfectamente, pero sin necesidad de tener abierto el despacho. Entonces, creo que el decreto cumple una función muy importante, que es preservar la salud de las personas y permitir el servicio de justicia en esos términos. Me parece importante indicar que, no obstante que los términos están vigentes y no obstante que se han tomado medidas para que haya asistencia gradual de los funcionarios a las oficinas, a los juzgados y a los tribunales, no está abierto el servicio al público. Las sedes están cerradas, seguimos en virtualidad, los funcionarios van a digitalizar, van a atender a las personas por cita previa, pero tenemos que seguir cumpliendo los parámetros del decreto para garantizar el debido proceso. Hay que garantizar, por ejemplo, que antes de correr un traslado para alegar, las partes cuenten con la documentación pertinente para hacerlo. Hay que digitalizar expedientes, hay que seguir comunicando las providencias vía electrónica, repito, para garantizar que en esta etapa de crisis podamos prestar el servicio de esa manera. Bien. El comunicado a la Corte, ¿qué es lo que dice primero? Dice, uno, que las medidas son idóneas y necesarias, uno, para garantizar el servicio público de prestación de servicios, lo dice la Corte. Dos, para proteger la salud de los servidores y usuarios de este servicio. Tres, para agilizar el trámite de procesos judiciales y reducir la congestión de los despachos judiciales. Y cuatro, yo creo que hay que resaltar esto, para reactivar el sector económico que depende de la prestación del servicio de justicia. O sea, aquí lo dijimos siempre, no solamente se debe pensar en el funcionamiento de los juzgados, de los tribunales, sino en que del litigio no solamente viven los abogados, el litigio es una actividad económica que es la que permite que la administración de justicia sirva. Luego, yo creo que así se diga que es un motivo no llamativo, que uno no podría públicamente indicar. Creo que es importante saber que de la prestación del servicio público de justicia viven los abogados y viven las personas que trabajan con los abogados, razón por la cual ese sector económico me parece que es un tema muy importante que la Corte lo haya resaltado en la sentencia. En tercer lugar, hay obviamente, yo quisiera indicarlo aquí, un debate frente a si la virtualidad afecta el acceso a la administración de justicia. Y me parece que ese debate, por decirlo de alguna manera, no podemos seguir planteándolo de manera como en extremos. No podemos hacer un debate en el cual o las cosas son o blancas o negras.
¿qué es lo que debemos, o sea, cómo me parece que ha sido planteado el debate y cómo me parece que ha sido mal planteado? Uno puede decir, que todos los abogados y que todas las personas tienen acceso a computador, a un buen internet, que es imposible que nadie pueda hacerlo. No, eso sería una afirmación equivocada porque no todas las personas tienen ese acceso. Pero tampoco uno podría decir que la regla general es que ningún abogado tenga computador, que la regla general es que ningún abogado tenga internet, que la regla general es que ningún abogado pueda consultar en la nube para ver su expediente, que no tenga guardados los archivos en su computador. Yo creo que esa no es la regla general. Entonces creo que hay que buscar un punto intermedio y me parece que el decreto que da una regla general, que la regla general es las personas hoy en el siglo XXI tienen acceso, pero contempla situaciones excepcionales y contempla garantías de situaciones excepcionales. Entonces yo creo que no hay que llegar a ese extremo para decir que no se puede funcionar, sino hay que considerar que lo que hace el decreto y lo que digamos que ahora la Corte es esa situación en la cual se establece, repito, que no hay, como dice la Corte, una discriminación. Y en eso, ¿qué dijo la Corte? Fundamentalmente dijo, la carga de adaptarse a la virtualidad con las reglas del decreto para garantizar los derechos en casos excepcionales no es inconstitucional. Es un segundo mensaje que la Corte da con mucha claridad. Dice, satisfacen el juicio de no discriminación, lograr la igualdad entre las partes que tramitan sus procesos mediante el uso de las TIC, cuando una de ellas se enfrenta a barreras de acceso y por lo mismo requiere aplicación de ajustes razonables por parte del juez. Y dice, no desconoce la función pública del Poder Judicial imponer nuevas cargas procesales a las partes. Cuando decimos que los abogados tienen que registrar la dirección electrónica, cuando decimos que deben dar la dirección de la contraparte, cuando decimos que deben comunicarle los memoriales a la contraparte por internet, cuando decimos que las demandas deben presentarlos por correo electrónico, pues no estamos imponiendo una carga excepcional, sino una carga razonable. Dicen, no son irrazonables, no son desproporcionadas al modificar las reglas relativas al trámite de las audiencias en los procesos contenciosos administrativos. No es irrazonable decirle a las partes que para hacer las audiencias las hagamos vía internet o vía virtual como se están haciendo. El sistema digamos que eso en la parte general, en la parte del contencioso administrativo, yo al único punto que me voy a referir es al siguiente. El sistema de recepción de mensajes que señala la Corte es similar al del artículo 199 del CEPACA, que no fue reformado. Lo que quiero decir es lo siguiente. La sala de la Corte Constitucional dijo, la sala declaró la exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8 en el entendido de que el término de 2 días empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje de datos que tratan tales disposiciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con la explicación de Natam en el día de ayer. No se trata de que el destinatario del mensaje diga, oiga, lo recibí. Se trata de que el secretario pueda, o que la persona que lo remita, pueda certificar o pueda constatar que lo recibió. Y en contencioso funciona así. Dice el artículo 199 del CEPACA, dice, se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepciona acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente. Así funciona en lo contencioso. De esa manera, esa norma funciona desde el CEPACA, está funcionando adecuadamente. Luego, yo creo que lo que hemos dicho aquí es que esa norma que está vigente en el CEPACA del 199 sigue vigente. Yo creo que ese es un tema que no hay que modificar. Tal vez yo diría que lo que está funcionando adecuadamente, me parece que no se debe modificar. Tal vez en Boyacá dicen, ahora sí, ahora ya déjelo ahí, dicen los boyacenses, ahora ya déjelo ahí. Yo creo que aquí sería un tema para decir, dejémoslo ahí, que está funcionando perfectamente, luego no habría que introducir una modificación en este punto. Creo que el sistema está funcionando. Obvio que hay dificultades, pero clarísimo que hay muchísimas dificultades. Yo no estoy negando las dificultades, pero estamos presentando demandas por correo electrónico con poder sin autenticación, estamos incorporando los anexos en PDF, se está mandando copia a la contraparte, la admisión se está comunicando, solamente comunicándole el auto a la entidad demandada.
los traslados secretariales se eliminaron, los hacemos directo por remisión del memorial a la contraparte, se están practicando las pruebas y los alegatos en audiencias virtuales, se está haciendo una garantía del debido proceso con el expediente. Es claro, la Corte lo dijo, si no hay expediente no hay proceso. Uno no puede correr un traslado sin previamente verificar que las partes tienen los documentos necesarios para hacerlo. ¿Cómo? Pues diciéndole qué documentos requiere, diciéndole le digitalizamos, las partes le entregan los demás documentos, o simplemente haciendo una cita para que la persona vaya puntualmente a la Secretaría a revisar el expediente sobre el cual quiere alegar. Antes de hacerlo, pues no se puede correr el traslado. Tercero, en el proceso contencioso hemos tenido realmente avances muy importantes. Se está tramitando el proceso únicamente cuando se requieren pruebas distintas de las documentales. Entonces, sin hacer la audiencia inicial, se están decidiendo excepciones, se está profiriendo sentencia anticipada. O sea, estamos haciendo un proceso escrito cuando no es necesario hacer una audiencia para practicar pruebas y está funcionando sin ningún problema. La virtualidad obviamente ha significado eliminar el expediente escrito. Tenemos hoy acciones ya adelantadas para dictar sentencia en que todo el expediente se ha tramitado virtualmente, en el cual simplemente la idea de decir, oiga, súbame el expediente al despacho, bájemelo, nada, todos tenemos el expediente, todos tenemos acceso al SAMAI y todos tenemos acceso a una nube donde está todo el expediente y podemos consultarlo. Entonces, la idea del expediente físico desapareció y a eso estamos abocados hoy. Y obviamente, repito, hay casos en que es imposible hacerlo, en que hay que interrumpir actuaciones, en que hay dificultades materiales que hay que superar. La pregunta final que yo quisiera hacer es la conclusión, el futuro, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que es lo importante, ¿cierto? Una pregunta tranquilamente. ¿Volvemos atrás? O sea, lo que tenemos que hacer ahora, cuando se supere la pandemia, es volvemos a notificar nuevamente cuando la parte, personalmente la parte con la postal, o sea, prohibimos notificarla por correo electrónico. Vamos a exigir nuevamente la autenticación de los poderes para evitar falsificaciones. O sea, cuando termine la pandemia, entonces vamos a decir, oiga, el poder debe ser autenticado. Antes de activar la atención al público, ¿qué hacemos? Con lo que está virtual, ordenamos imprimir todo lo que está digitalizado para tener ahora nuevamente el expediente escrito y poder ir a consultarlo. Eliminamos el traslado entre partes, volvemos a entregar copias para que el secretario fije, volvemos a entregar copias físicas para hacer los traslados de la demanda. Eso es lo que, o sea, vamos a volver a eso. Esa es la pregunta que hoy tenemos que formularnos. O digo yo, nos ponemos a pensar en una reforma que permita tener un nuevo servicio público superando las dificultades que sabemos con la experiencia se están presentando y que no son menores, son mayores, son muy importantes porque estamos abocados a una situación nueva, mirando cuáles son y superándolas. Obviamente, todas las personas no tienen el acceso que podrían tener. Hay que poner terminales en los juzgados, hay que terminales en los juzgados en oficinas públicas, hay que generar un acceso masivo para que podamos realmente prestar un servicio público al ciudadano adecuado. Creo que tenemos que invertir en equipos, en escáneres, en internet, en buenos equipos, en buen internet, en facilidades para los funcionarios. El Consejo Superior de la Judicatura yo creo que ha hecho un gran esfuerzo en esta época. Hay un gran avance, digamos que no solamente en equipos de digitalización, hay avances, hay un gran avance en reglamentación. Yo cuando escucho al doctor Natam quedo siempre muy bien impresionado de todo lo que ha reglamentado el Consejo de la Judicatura y es una reglamentación a la que tenemos que ponerle cuidado, a cómo se digitaliza, a qué utilizamos, a cuáles son los protocolos. Eso es muy importante para que el sistema funcione. Pero falta también que el Consejo de la Judicatura entienda que para superar la descongestión no solamente se pueden crear nuevos empleos. Yo creo que hay que dar condiciones para que podamos trabajar mejor, condiciones físicas, materiales a los jueces para que realmente podamos entrar a la virtualidad, para que tengamos un servicio público adecuado. Quiero simplemente indicar que el proyecto de reforma al CEPACA que está aprobado en la Cámara en tercer debate, ya incorpora la gran mayoría de las normas del decreto 806.
El decreto ya se refiere a notificaciones, se refiere a traslados, una gran cantidad de las normas del 806 ya están incorporadas en el proyecto de ley que reforma el CEPAC. Yo creo que nos toca por lo menos pensarlo si vamos a hacer una reforma en la cual introduzcamos en el Código Nacional del Proceso las nuevas normas o pensar realmente qué va a ocurrir hacia el futuro. Pero por ahora creo que está vigente el decreto 806, que la Corte ha señalado con las razones anteriormente indicadas que hay que aplicarlo. Además, repito, no se trata de desconocer las dificultades, no se trata de desconocer que para muchas personas ha sido muy difícil, que ha generado muchos problemas que hay que superar, que hay que verificar y que hay que tratar de arreglar, pero creo que eso es lo que ha permitido, y las cifras lo dicen, lo ha permitido por las demandas presentadas, por los trámites adelantados, ha permitido que el servicio público de justicia funcione, y eso exactamente fue lo que se buscó cuando se profirió el decreto. Muchísimas gracias, doctor Luis Escanosa. Muy amable, doctor Martín Bermúdez, muy clara su explicación, como siempre, así que le reconocemos a sus enseñanzas. Doctora Liliana Otero, es su turno, le concedo la palabra también para que intervenga en este foro virtual. Muy amable por haber aceptado la invitación, Liliana. Doctor Ulises, buenas noches también para el doctor Jairo Parra y muchas gracias al instituto que es mi casa académica por esta invitación. Vamos entonces después de las intervenciones de mis dos profesores, los doctores Bejarano y Bermúdez, vamos a intentar entonces hacer alguna eh, intervención acerca del decreto 806 que hoy nos reúne. Entonces, hace unos meses, también por invitación del instituto, estuvimos acá hablando del 806, cuando apenas iniciaba, cuando llevaba apenas unos días de promulgado y nos generaba una serie de inquietudes acerca de cómo iba a ser su implementación. Hoy, varios meses después, 5 meses después, pues estamos reunidos viendo el desarrollo que ha tenido este decreto. Y en ese momento, hace unos meses, en las intervenciones que hacíamos, pues nos surgían algunas dudas. Y esas dudas se han ido poco a poco, han surgido otras, ha habido algunas dudas que se han despejado con ayuda de la jurisprudencia, tanto de los tribunales como de la Corte, como ya lo mencionó el doctor Ramiro. El doctor Ramiro mencionó una serie de jurisprudencias que yo quisiera, una serie de sentencias que yo quisiera ahondar un poco en ellas, tocando algunos temas puntuales de aquellas dudas que nos surgieron en ese entonces en las primeras intervenciones del decreto. Entonces, una primera duda que se nos ocurrió, que surgió en ese momento, acerca de la presentación virtual, de la presentación de las demandas como mensajes de datos, surgió acerca de los títulos valores. ¿Cómo hacemos para presentar los títulos valores, hacer efectivo el derecho incorporado en un título valor a través de una demanda presentada en mensaje de datos? Entonces, en ese momento surgió la duda en el entendido que las normas sustanciales nos obligan tener el título valor en original para poder ejercer el derecho. Entonces nos surgía esa duda y a lo largo de estos meses, pues muchos jueces han tomado diferentes decisiones al respecto. Se ha llegado a negar el mandamiento ejecutivo basado, cuando la ejecución está basada en un título o valor que se presenta como copia, como anexo a una demanda ejecutiva. En ese punto, entonces, tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá del 1 de octubre del 2020 del doctor Marco Antonio Álvarez. Y esta sentencia pues nos trae unas luces o nos trae una solución acerca de esa primer duda que nos surgió en ese entonces. Entonces, la pregunta que se hace en este caso es si se puede librar un mandamiento de pago
con base en un título ejecutivo y más específicamente con base en un título valor presentado como anexo, como documento anexo, como documento adjunto a una demanda que se presenta a través de mensajes de datos. Entonces aquí lo interesante, digamos que la respuesta, y me adelanto, es sí, sí se puede. Pero lo interesante de esta sentencia es que además de, obviamente, de mencionar las normas del decreto 806, lo interesante de la sentencia es que parte de la base de normas, además ya existentes en el Código General del Proceso, ¿sí? Por ejemplo, de la utilización de la autorización o de la posibilidad que existía ya desde el Código General del Proceso de la utilización de medios tecnológicos para la presentación de memoriales y de demandas. Y pues adicionalmente lo integra con las normas del decreto 806, claro está. El decreto 806 entonces nos permite, y eso es lo que ha hecho, reactivar la justicia, permitir que las demandas se presenten mediante mensajes de datos dirigidos a los correos electrónicos pues, correspondientes de la rama. Em, entonces, nos permite presentar cualquier clase de demanda. Y el decreto 806 no hace la diferenciación entre si es una demanda ejecutiva o una demanda declarativa. Entonces, esta sentencia nos dice, ¿y por qué el intérprete entonces va a hacer la diferencia y va a poner un formalismo adicional para las demandas ejecutivas? Entonces, basado en principios del derecho procesal general, basado en normas del mismo Código General del Proceso, entonces se llega a la conclusión de que, primero, el juez debe abstenerse de exigir formalidades innecesarias, formalidades que no estén en la ley. El decreto 806 no trae una formalidad especial para los títulos valores o los títulos ejecutivos. Entonces debemos estar a la regla general del 806, que todo se puede presentar a través de mensajes de datos. Eso por un lado. Y adicionalmente, teniendo en cuenta normas del Código General del Proceso, tenemos que se puede presentar los documentos en copia y está todo el sistema o todo el tema de la presunción de autenticidad que traen los documentos presentados en original o en copia de acuerdo al Código General del Proceso. Y se concluye diciendo que se puede presentar desde el Código General los documentos en copia. Y una cosa distinta será la conservación del título valor que debe quedar en cabeza del demandante y ya no en cabeza del juzgado. ¿Por qué esa conservación es importante? Porque el Código General del Proceso, en el artículo 78, numeral 12, y en las normas de la prueba documental, dice que en cualquier momento el juez de oficio o a solicitud de parte puede solicitarle al demandante el documento, que presente el documento en original. Entonces ahí tenemos todo el sistema del Código General que nos permite, y aunado a la aplicación del 806 y a la interpretación del 806, que nos permite concluir entonces que sí es posible presentar una demanda ejecutiva con base en un título valor a través de mensajes de datos. Esa es la primera sentencia, que es una sentencia que se da en el marco de un proceso de la justicia ordinaria, de un recurso de apelación. Y hay otras sentencias que mencionaba también el doctor Ramiro Bejarano ya en sede de tutela y que yo quiero profundizar un poco en ellas. em, y es la sentencia del 3 de junio de 2020 del magistrado Haroldo Quirós, que habla sobre el acuse de recibo que más adelante, al finalizar el tiempo, hablaré un poco más acerca de la notificación que ayer nos hablaba eh, pues en profundidad Nata. Entonces, lo que dice esta sentencia y que quisiera resaltar es el tema de que el acuse del recibo, hay una libertad probatoria para probar el acuse de recibo, que no es, como nos decía el doctor Bejarano, no hay ninguna solemnidad para probar, hay una libertad probatoria. Pero adicionalmente yo quiero resaltar unos puntos que trae esta sentencia, y esta sentencia nos dice que el acuse de recibo no necesariamente es una actividad de la parte
notificada, no debe venir necesariamente de la parte notificada. Y dice unas expresiones que yo quisiera resaltar porque es un tema muy importante para el tema de la notificación. Y es que nos dice que la notificación no puede quedar al arbitrio del receptor, no puede quedar al arbitrio del notificado, ¿sí? Porque entonces se frustraría la notificación por mensaje de datos si dejamos las consecuencias de la notificación, la contabilización de términos en cabeza de quien debe ser notificado. Entonces es importante resaltar esa jurisprudencia en ese punto y resaltar igualmente que todas estas consideraciones que se hacen acerca de la libertad probatoria del acuse de recibo tiene que ver con el desarrollo de los principios de la buena fe y de la lealtad procesal. Bueno, bien, también también está la sentencia del 3 de septiembre del 2020 del doctor Luis Armando Tolosa acerca del tránsito de legislación del recurso de apelación. Ya el doctor Martín la expuso, digamos, no hay mucho más allá que decir, pero yo quiero simplemente resaltar un principio que esa sentencia resalta, y es que cuando se va en contra del tránsito de legislación, de normas que nosotros ya tenemos por sentadas, como es el artículo 40 de la ley 153 del 87 y el artículo 625 del Código General del Proceso, dice la Corte, se viola el debido proceso y el derecho al acceso a la administración de justicia. Entonces me parece importante resaltar este principio que trae esta providencia. Me parece muy importante, sin decir pues nada diferente a lo que han dicho ya quienes me han precedido, en el sentido que hay que respetar la norma de tránsito de legislación. Esta también fue em, una discusión, una duda que nos surgió al inicio de la vigencia del decreto 806, y aquí en el instituto lo discutimos, y yo pues siempre estuve, digamos, a favor de aplicar el artículo 40 de la ley 153. Quisiera resaltar otra sentencia en sede de tutela, la Corte Suprema de Justicia, que es la sentencia del 11 de septiembre del 2020, con ponencia del doctor Octavio Tejero, em, que ya ha sido mencionada por quienes me precedieron, pero quiero resaltar, digamos, los principios que rescata esa sentencia, y una consecuencia muy importante que trae esa sentencia en cuanto a la dificultad del acceso a medios tecnológicos. Esta sentencia, entonces, nos habla de un abogado que solicita que se aplace la realización de una audiencia virtual, porque, entre otras cosas, alega que él y su parte tienen dificultades de acceso y de conocimiento de la herramienta que se va a utilizar, de desconocimiento de esa tecnología. Bien, el juzgado lleva a cabo la diligencia, la audiencia, una audiencia en la cual se evacúan la audiencia inicial, la audiencia de instrucción y juzgamiento, y se dicta una sentencia, y obviamente está en ausencia tanto de la parte como del apoderado. Bueno, finalmente esto llega en sede de tutela a la Corte, y la Corte tutela el derecho al debido proceso y el derecho al acceso a la administración de justicia. Pero lo que yo quiero resaltar acá es que la Corte dice que la falta de acceso a las tecnologías y el desconocimiento de las tecnologías, la falta de conocimientos tecnológicos, puede constituir una causal de interrupción del proceso. Porque la Corte razona y dice cuáles son las causales de interrupción que trae el Código General del Proceso, o mejor, ¿por qué están instauradas esas causales de interrupción? Porque por alguna circunstancia la parte o a su apoderado no pueden acudir al proceso para ejercer el derecho de defensa. Y esto es lo que ocurre acá. Exactamente lo mismo, pero digamos desde el punto de vista virtual. Si una parte no puede acceder a la audiencia, si una parte no se puede conectar, si una parte no tiene los elementos tecnológicos o desconoce la tecnología,
Entonces no puede acudir al proceso a ejercer su derecho de defensa, razón por la cual el proceso tiene que interrumpirse y cualquier actuación posterior que se haga es nula. Y eso es lo que dice la Corte en esta jurisprudencia, en esta sentencia, que teniendo en cuenta las condiciones de tiempo, modo y lugar en cada caso, podemos estar frente a una causal de interrupción, el hecho de no tener acceso a la tecnología. Y habla rápidamente, quiero decir un par de cosas más de esta sentencia que me parece muy interesante. Habla un par de cosas más referentes a que cuándo puede hacerse un litigio virtual, cuáles deberían ser esas condiciones propicias para que el litigio se pueda hacer en realidad de manera virtual. Entonces nos dice, en primer lugar, que tanto servidores como usuarios deben tener acceso al medio tecnológico, obviamente de acuerdo con el artículo primero del decreto 806. En segundo lugar, nos dice que tanto los servidores como los usuarios deben tener el conocimiento y las destrezas y la posibilidad de acceder a este tipo de, de tecnologías. Y nos dice algo muy importante, y es que el juez, como director del proceso, debe tomar las medidas necesarias, las medidas a su alcance para que la audiencia se pueda realizar con participación de todos los interesados, y que todos los interesados tengan las mismas posibilidades de acceso y de tecnología. Para ello, dice entonces, para la realización de audiencias virtuales, entonces se necesita convocar con la debida anticipación, informar la plataforma, informar el medio tecnológico, y muy importante, habla de el expediente digital debe estar a disposición de las partes. Bien, entonces esas son algunas de las jurisprudencias que nos han venido aclarando un poco el desarrollo y la entrada en vigencia de este decreto, que estoy de acuerdo con quienes me han precedido y con el doctor Nathan ayer, en el sentido de que es una norma que nos ha permitido y que nos va a permitir el impulso y el ejercicio de la administración de justicia en este momento de la pandemia. Y estoy de acuerdo, concuerdo con el doctor Martín, no tiene por qué ser, y con el doctor Ramiro, no tiene por qué ser exclusivamente en el tema de la pandemia. Creo que de aquí vamos a aprender muchas cosas y hay muchos requisitos que ya podemos dejar por olvidados y tener en cuenta. En los minutos que me quedan, quisiera referirme al tema del decreto de la declaratoria de constitucionalidad condicionada frente al artículo 8º y al parágrafo del artículo 9º frente al acuse de recibo. Y quiero hacer dos anotaciones ya para terminar a ese respecto. En primer lugar, al igual que el doctor Martín, em, cuando nos habló del CEPACA y de lo que sucede allá en el CEPACA con el acuse de recibo y la notificación entendida al momento en que se recibe y no al momento que se envía, lo mismo sucede en arbitraje, en la ley 1563, el artículo 23 de la ley 1563, nos dice que todas las notificaciones pueden hacerse por medios virtuales. Estoy hablando de una ley del 2012. Y nos dice que la notificación transmitida por medios electrónicos se considerará recibida el día en que se envió, salvo que se trate de la notificación del auto emisorio de la demanda, caso en el cual se considerará hecha el día que se reciba en la dirección electrónica del destinatario. Entonces, nosotros en arbitraje desde el año 2012 estamos utilizando esta forma de notificación y estamos entendiendo que el auto emisorio de la demanda se entiende notificado el día que se recibe y no el día que se envía. Es decir, no creo que sea un traumatismo entender lo que dice la Corte. No puede, digamos, entonces ya posiciones extremas, entonces que tenemos que volver al 291, al 292, si el notificado no acusa recibo, que entonces se acabaron también entonces los traslados de acuerdo al artículo 9º, entonces que tenemos que volver a la fijación en lista, nada de eso. Todo lo contrario, en arbitraje llevamos aplicando esta norma de esta forma desde el año 2012 sin tener ninguna dificultad. Entonces, es posible la notificación
personal del auto admisorio de la demanda, teniendo en cuenta la fecha de recibo y no de envío, sin que eso haya generado ningún traumatismo. Y quiero terminar con un punto que terminó Nathan ayer y digamos hacer como una continuación de la explicación de Nathan ayer acerca del decreto 806, porque entonces eso del acuso de recibo, entonces, ¿cómo debemos entenderlo de acuerdo al comunicado de la Corte? Primero que todo, rescato nuevamente la sentencia del doctor Haroldo Quiroz diciendo, y también lo dicho por Nathan ayer, diciendo que el acuse de recibo no es una actuación que venga del notificado. No podemos entender que el acuse de recibo sea exclusivamente que el notificado nos diga acuso, recibo, me entiendo por notificado. Eso no puede ser así porque no podemos dejar la consecuencia de la notificación en cabeza de quien debe ser notificado. Eso es lo que nos dice la sentencia 1025 y nos dice literalmente, se frustraría la notificación por mensaje de datos cuando se cuenta exclusivamente con la confirmación del demandado para entender el acuse de recibo. Entonces, hay muchas formas de acuse de recibo, como nos lo mencionaba ayer Nathan, unas gratuitas, otras pagadas, hay plataformas, hay aplicaciones que nos permiten obtener ese acuse de recibo y recordando nuevamente la sentencia, hay libertad probatoria para este acuse de recibo. Y para terminar, no se nos puede olvidar que el mismo decreto 806, ¿sí? Impone unas cargas tanto al demandante como al demandado. Entonces, todo hace parte, digamos, del mismo sistema. ¿Cuáles son esas cargas para el demandante? El demandante debe decir bajo la gravedad de juramento que la dirección electrónica que está informando para notificaciones corresponde a la dirección electrónica que él conoce. Habitualmente, digamos, que es utilizada por el notificado, debe decir cómo la obtuvo y debe dar evidencias. Pero también hay una carga del demandado y esa carga del notificado es que debe también, si va a interponer la nulidad o si va a alegar que no fue notificado correctamente, debe también, bajo la gravedad de juramento, afirmar que no se enteró de la providencia. Entonces, todo esto, digamos, hace parte del sistema y el acuse de recibo no debemos entenderlo entonces como una imposibilidad o pensar que esto ya, que con esa imposición o con este acondicionamiento, pues digamos que fue al traste la notificación por correo electrónico. No, no es así, existe en el CEPACA de la misma forma, existe también en la ley 1563 y hay muchos mecanismos para probarlo adicionado a las cargas que impone el decreto 806 y como lo dijo el doctor Martín, fueron avaladas por la Corte Constitucional. Doctor Ulises, me pasé 20 segundos. eh, Muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy pendiente si existe alguna duda que debamos resolver. Sí, señora doctora Liliana, estuvo muy puntual usted. Efectivamente, sí hay algunas preguntas que nos han enviado por los diferentes medios, así que se las voy a formular al final. Muy amable por su intervención. Y cierra en todas estas exposiciones el doctor Henry Sanabria Santos. Muy amable, Henry, por estar aquí con nosotros. Usted que es una de las personas que intervino directamente en la redacción del anteproyecto de este decreto, pues puede explicarlo con mucha autoridad, así que lo escuchamos, Henry. Muy amable por estar con nosotros. No, muchas gracias al Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Como siempre, es para mí un honor, un placer. Un saludo muy especial al doctor Jairo Parra, a usted, doctor Ulises, y a todos mis compañeros de panel. El tema pues, de este foro es la sentencia de constitucionalidad del decreto legislativo 806 de 2020, pero pues no tenemos la sentencia. Y no tenemos sino un comunicado de prensa, ¿no? Pues aquella norma del Código General del Proceso que decía o que dice que no hay, que todas las sentencias o que surten efectos a partir pues de que es firmada pues y que es proferida, pues eso como que no pega muy bien en la Corte Constitucional porque pues sí tenemos sentencia, pero no tenemos sentencia. Entonces, pues estamos hablando de una sentencia que no conocemos. Pero bueno, muy bien.
Yo en todo caso arrancaría muy puntualmente a decir pues que yo celebro que el decreto legislativo haya superado el examen de constitucionalidad. Existían muchas dudas sobre si el decreto iba a superar ese examen automático de constitucionalidad, pero pues la Corte Constitucional lo declaró ajustado a la Constitución, pues salvo esas precisiones que ya han efectuado quienes me han antecedido. Yo quisiera compartir pantalla, porque voy simplemente a limitar mi exposición, los 17, 18 minutos que me quedan de mi exposición, para responder algunas preguntas, a modo de preguntas y respuestas, sobre la aplicación práctica del decreto. Entonces, si voy aquí a compartir la pantalla, aquí está, y simplemente, repito, como les he señalado, responder algunas preguntas sobre la aplicación práctica del decreto. La primera pregunta de ello, de estas que vamos a realizar y que vamos a tratar de responder, que se ha presentado mucho en la práctica, es si yo puedo enviar memoriales a un juzgado desde una cuenta de correo electrónico distinta de la que yo informé. Como todos sabemos, el artículo 3º del decreto legislativo nos indica que yo debo reportar a los juzgados en donde yo actúo como apoderado, el canal digital o la cuenta de correo electrónico en donde recibiré notificaciones y desde donde yo voy a realizar todas las actuaciones. Y en ese sentido, el artículo 3º nos dice que reportada esa dirección de correo electrónico, reportado ese canal digital, desde allí debo remitir todos los memoriales. ¿Qué ocurre? Me han preguntado muchos apoderados, si por alguna razón yo llego a remitir un memorial desde una cuenta de correo electrónico diferente a la que yo ya previamente le reporté al juzgado. Si ustedes me preguntan desde el punto de vista estrictamente legal, pues no pasa nada. No pasa nada porque el artículo 3º del decreto legislativo 806 de 2020 en ningún momento estableció como condición para que puedan adelantarse las actuaciones procesales o para que se le dé curso a una solicitud o para que se le dé trámite al proceso que necesaria y obligatoriamente tengan que provenir de la cuenta de correo electrónico que yo remití al juzgado. Hay un deber, eso es cierto, pero no hay una consecuencia de no hacerlo. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo razonable? Pues que yo como apoderado remita todas las solicitudes a partir o desde esa cuenta de correo electrónico que reporté al juzgado. Pero si no llega a suceder, si lo llego a hacer desde otra cuenta de correo electrónico, pues me parece que la solución en ningún modo podría ser que me tengan por no enviada la solicitud o que no le den trámite o me apliquen una consecuencia procesal que en modo alguno estableció el decreto legislativo 806 de 2020. Entonces, para responder esta primera pregunta que le han hecho en muchos foros, que le han hecho a uno en el ejercicio profesional, muchos apoderados, pues lo ideal, el deber, es que yo lo haga desde mi cuenta de correo electrónico. Pero si lo llego a hacer desde una dirección diferente, en mi opinión, no hay ninguna consecuencia procesal, toda vez que el decreto legislativo no estableció consecuencia para tal efecto. Simplemente estableció el deber, un deber que desde luego uno debe observar, pero si la ley no establece una consecuencia procesal adversa, me parece que mal podría establecerse una sanción, como por ejemplo no tramitar la solicitud, como por ejemplo negar esa solicitud, abstenerse de darle trámite simplemente porque se envió de una cuenta de correo diferente. En segundo lugar, se ha preguntado mucho, tanto en arbitraje como en procesos civiles, ¿qué ocurre si yo al remitir un correo electrónico, una petición al juzgado a través de un correo electrónico, no copio ese mensaje a los demás intervinientes procesales? Por decir algo, si yo presento un memorial y no le doy cumplimiento a lo que nos establece ese artículo 3º del decreto legislativo,
que nos dice que debo copiar a los demás intervinientes de ese memorial que yo estoy presentando. ¿Cuál es la consecuencia procesal de no hacerlo? Y no estamos hablando de la demanda, porque ahí sí el artículo 6º nos trae una consecuencia específica que es la inadmisión. Acá estamos hablando de cualquier otro memorial, como por ejemplo una petición de aplazamiento, un recurso, cualquier solicitud que yo esté presentando, cualquier memorial que yo esté presentando a un juzgado o en un proceso arbitral. ¿Cuál es la consecuencia de no copiarlo, es decir, de no reenviarlo, de no remitirlo simultáneamente a los demás intervinientes procesales? Si uno lee el artículo 3º del Decreto Legislativo 806 de 2020, pues no hay consecuencia alguna. Me parece que es excesivo lo que han optado algunos juzgados en el sentido de decir que aquí a los memoriales no se les da trámite si no aparecen copiados los demás intervinientes procesales, porque eso no lo estableció el decreto legislativo. El decreto legislativo estableció un deber, pero en modo alguno estableció una sanción o una consecuencia procesal negativa para quien no copie ese memorial que está presentando a los demás intervinientes procesales. A mi modo de ver, si no lo copia simultáneamente, pues no hay sanción alguna. Pero si a más tardar al día siguiente no se lo remite a su contraparte, ahí operaría la sanción establecida en el numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso, norma que, como todos sabemos, nos dice que a más tardar al día siguiente de presentada una solicitud, salvo las de medidas cautelares, yo lo tengo que copiar a los demás intervinientes procesales, so pena de hacerme acreedor a alguna o a la sanción patrimonial que aparece allí establecida en la norma. Pero desde el punto de vista del decreto legislativo, el artículo 3º, repito, establece la obligación de copiar ese memorial a los demás intervinientes procesales, pero no estableció una sanción por no hacerlo. Luego, me parece que sería excesivo que un juzgado se abstuviera de tramitar una solicitud porque los demás no aparecen copiados. Entonces, es un deber, claro, es un deber de lealtad, de buena fe, pero en modo alguno establece una sanción. Una tercera pregunta que aparece permanentemente en la práctica judicial es: ¿qué pasa si yo otorgo un poder conforme al artículo 5º del decreto legislativo, es decir, un poder a través de mensaje de datos, y en el texto del poder no indico la dirección electrónica del apoderado? ¿Eso es motivo de inadmisión? Acuérdense que el artículo 5º del decreto legislativo 806 de 2020 nos indica que en el texto del poder debe indicarse la dirección de correo electrónico del apoderado y además esa dirección debe coincidir con la que aparece registrada en el Registro Nacional de Abogados. Esa fue una exigencia que no salió del instituto, que fue incorporada por el gobierno nacional, y la pregunta es: ¿qué pasa si se omite esa exigencia? Entonces aquí hay unos que han dicho es motivo de inadmisión. Uno ha escuchado juzgados que dicen: si no hay otro motivo de inadmisión diferente, pues yo no inadmito por eso. Si hay otros motivos de inadmisión adicionales, inadmito de una vez, para que, aplicando la teoría del yaque, es decir, ya que inadmitimos, de una vez coloque eso. A mí me parece que esta es una formalidad que no cumple ninguna, dijéramos, ningún propósito sustancial, ningún propósito de fondo. Y me parece que si en un poder no se exige, si en un poder, perdón, no aparece la inclusión de esa dirección de correo electrónico del apoderado, ello no puede ser motivo de inadmisión de la demanda. Más aún si de otras piezas procesales se desprende cuál es la dirección de correo electrónico del apoderado. Entonces, si la demanda se presentó como en efecto debe presentarse a través de correo electrónico, si fue inadmitida y desde ese correo electrónico del apoderado se subsanó, si en el texto de la demanda aparece la mención del correo electrónico del apoderado, me parecería que no tendría razón de ser exigir o inadmitir la demanda, porque en el poder no se indicó la dirección de correo electrónico del apoderado. Ahora, desde el punto de vista práctico, pues uno tiene que superar ese problema y como apoderado
pues ser lo suficientemente diligente y procurar que en el poder que a uno le otorgan, evitarse pues esa discusión y que aparezca incluida la dirección de correo electrónico. Pero repito, si en el poder no se incluye esa dirección de correo electrónico, pero de otras piezas procesales se desprende dónde está o cuál es esa dirección, me parecería que sería un formalismo excesivo e innecesario que se inadmita una demanda por tal motivo. En cuarto lugar, la gran pregunta que hacen muchos apoderados frente a este tema. ¿Yo debo acreditar que la dirección de correo electrónico que se indicó en el poder coincide con la que yo tengo reportada en el Registro Nacional de Abogados? Ya he escuchado juzgados que han inadmitido demandas porque se dice no acreditó que la dirección de correo electrónico que aparece en el poder coincide con el correo electrónico que usted tiene reportado en el Registro Nacional de Abogados. A mí me parece que eso es nuevamente exigir una formalidad innecesaria, un exceso ritual manifiesto. Si el juzgado tiene dudas de que esa dirección coincide o no coincide con la dirección que yo tengo reportada en el Registro Nacional de Abogados, pues que sencillamente el juzgado lo verifique, pero que no le coloquen al abogado una carga innecesaria, una carga formal innecesaria, que es acompañar un certificado de que esa dirección sí coincide con la que aparece reportada en el Registro Nacional de Abogados. Hay que creer, hay que presumir la buena fe, y si en el poder aparece esa dirección, y si el abogado manifiesta que esa dirección coincide con la que está reportada en el Registro Nacional de Abogados, pues al apoderado hay que creerle, porque eso es la presunción de buena fe, y este decreto, entre otras cosas, parte de esa presunción de buena fe. Ya el doctor Ramiro Bejarano hizo mención a este tema, sino indicar la dirección de correo electrónico o el canal digital de los testigos, peritos, es motivo de inadmisión de la demanda, a pesar de que en el artículo 6º del Decreto Legislativo 806 así quedó establecido, pues afortunadamente la Corte Constitucional estableció pues que no debería dar lugar a inadmisión, porque en última, si uno se pone a pensar, si yo no indico la dirección de correo electrónico de un testigo, pues eso será un problema que tendrá que solucionarse al momento de citar al testigo o al momento de citar al perito, pero en modo alguno eso puede constituir requisito de admisibilidad de la demanda. Así se dijo en la intervención de la Universidad Externado de Colombia, que hizo el Departamento de Derecho Procesal y que fue firmada por el doctor Ramiro Bejarano, por el doctor Néstor Osuna y por quien les habla, en donde se sostuvo esta tesis de que no suministrar esa dirección no debe dar lugar a inadmisión de la demanda. ¿Qué pasa si yo no envío a mi contraparte la demanda de casación? ¿Ello es motivo de inadmisión de la demanda de casación? Acordémonos que el artículo 6º nos dice que si yo no envío simultáneamente a mi futura contraparte o a mi contraparte la demanda, ello es motivo de inadmisión. Pues ello se predica de la demanda con la que se promueve el proceso. Eso me parece que no queda duda alguna de lo que establece el artículo 6º. Ello se aplicaría a la demanda de revisión, porque la demanda de revisión pues es un proceso aparte, independiente, pero en modo alguno ello podría aplicarse a la demanda de casación. Entonces me parece que sería un exceso ritual manifiesto que llegara a inadmitirse una demanda de casación por que no se le envíe esa demanda de casación a la contraparte, más aún cuando los motivos de inadmisión de una demanda de casación están expresa y especialmente regulados para este recurso en las normas correspondientes. Ahora, ese parágrafo del artículo 9 del decreto legislativo se aplica a toda clase de traslados, porque es que ya he escuchado, por ejemplo, quienes dicen que eso se aplica a cualquier clase de traslados. Dicho de otra manera, que si me tienen que correr traslado de un dictamen pericial, pero el perito presenta ese dictamen, o el perito aporta ese dictamen, o yo aporto ese dictamen al proceso, automáticamente empieza a correrse traslado del mismo en virtud de lo que establece el artículo 9 del decreto legislativo. Si uno lee muy bien ese parágrafo solamente se aplica a los traslados que deben surtirse por secretaría. Acordémonos que es de elemental derecho procesal de tercer semestre, de segundo año de derecho, que los traslados son traslados que se corren por auto,
traslados que se corren por secretaría o traslados que se corren en audiencia. Este parágrafo del artículo 9 solamente se le aplica a los traslados que deben correrse por secretaría, no a los traslados que deben correrse por auto, como por ejemplo sería un dictamen pericial que de acuerdo con el artículo 227 y 228, pues si yo lo aporté, por ejemplo, con las excepciones de mérito, con la réplica u oposición a las excepciones de mérito, se requerirá un auto que así corra traslado de ese dictamen por el término de 3 días. Entonces es muy importante saber que este parágrafo, este artículo 9 se le aplica, porque además así lo establece, solamente a los traslados que se corren por secretaría. Y otra discusión, y con esto termino para respetar el tiempo que me han dado, es qué pasa si yo interpuse una apelación en contra de una sentencia en un proceso civil antes del 4 de junio de 2020, recurso interpuesto antes de este decreto legislativo, que de acuerdo con el artículo 40 de la ley 153 del 87, modificada por el artículo 625 del Código, pues ese recurso tiene que tramitarse por la norma vigente al tiempo de su interposición. ¿Qué ocurre si me le cambiaron la norma y decidieron tramitarla conforme al decreto legislativo 806 de 2020? ¿Yo puedo hacer algo? ¿Hay nulidad? ¿No hay nulidad? Miren, doctores, así de sencillo. Si a ustedes les profieren un auto donde admiten ese recurso y disponen que el trámite va a ser el del decreto legislativo 806 de 2020 y ustedes no recurren ese auto, cualquier irregularidad se entenderá saneada. Porque acuérdense que quien guarda silencio frente a esas irregularidades convalida y sanea lo actuado conforme al artículo 136 del Código General del Proceso. Lo que no puede pasar es lo que se está viendo, que ahora que salió la sentencia de la Sala Civil de la Corte, sentencia de tutela, y les recuerdo que las sentencias son de las corporaciones, no de los ponentes, cuando se expidió la sentencia de tutela de la Corte Suprema que decía que recursos interpuestos antes del 4 de junio debían tramitarse por el Código General del Proceso, se ha presentado una avalancha de nulidades diciendo, mire, yo lo interpuse antes del decreto legislativo, en la mitad me cambiaron el trámite, me pusieron a sustentar por escrito, ahora pido nulidad de lo actuado. Pues resulta que no. Al haberse admitido ese recurso, mediante auto proferido por el ponente, y haberse dispuesto que el trámite era el del decreto legislativo, si usted no recurrió ese auto, sustentó por escrito, convalidó cualquier irregularidad que se hubiera cometido conforme al parágrafo del 133 del Código General del Proceso y conforme al 136, numerales 1 y 3 del Código General del Proceso. Estas son entonces las preguntas que tenía para el día de hoy. Simplemente un aspecto práctico, ya después de 4 meses que estamos cumpliendo hoy de haberse expedido este decreto legislativo. En consecuencia, respeto de esta manera los 20 minutos que me fueron concedidos. Muchas gracias, doctor Ulises. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muy amable, doctor Henry, por su exposición. Vamos entonces, como nos quedan algunos minutos, a formular algunas de las preguntas que ustedes han enviado por las diferentes redes. Empezaremos con el doctor Ramiro Bejarano Guzmán. Doctor Ramiro, le voy a formular 3 preguntas que han enviado. Primera, ¿cómo hacer para que esas normas del decreto 820 no desaparezcan? Pregunta alguien, y otra persona pregunta, ¿qué hacer para que en 2 años no debamos volver al pasado? Pues esas 2. Y además le hago de una vez otra pregunta para resolver el mayor número posible. La tercera dice, la norma de presunción de autenticidad y desformalización de los poderes podría aplicarse también a poderes otorgados desde el exterior. Esas, doctor Ramiro. Bien, gracias. Aprovecho para saludar al doctor Jairo Parra, que no lo había visto cuando empecé a hablar. Lo veo muy pispo, muy querido. Le mando un saludo muy especial que no lo había podido hacer. Mire, yo creo que nosotros como instituto debemos convertirnos en una fuerza de presión
legislativa en el sentido de exigirle a los congresistas, a los que tenemos acceso y al gobierno, que no deje pasar esta hora feliz de poder convertir esas normas del decreto 806 en normas permanentes. Es que lo que decía el doctor Martín es cierto, a la hora que en 2 años volvamos a tener que a la presencialidad de Hirsuta, eso será un retroceso gigantesco. Yo creo que hay que exigirle, deberíamos invitar a los congresistas a estos foros, hacerles ver la necesidad de que hagan pronto eso. Ahora están sacando una cantidad de normas, dice el doctor Martín, y eso me dio mucha alegría, no lo sabía, que ya en el proyecto de reforma al CEPACA han metido buena parte de esta normatividad. Eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que nosotros no podemos dejar que nos vuelvan al pasado, es decir, si ya nos han vuelto ricos con estas cosas, no podemos volvernos a la pobreza. Ahora, frente al tema de los poderes, yo tengo la impresión, primero la pandemia es mundial, ¿no? La pandemia no es solamente en Colombia, de manera que la dificultad para otorgar poderes para cualquier persona que los quiera hacer valer en Colombia, los tiene aquí en Londres, en España, en Moscú, en cualquier sitio. De manera que yo creo que además la norma de los poderes no distinguió que esta norma del otorgamiento mediante los poderes por correo electrónico solamente se regía para los poderes que se otorgaran en el país y que, de manera que donde el legislador no lo hizo, el legislador extraordinario no tiene el intérprete por qué hacerlo. Pero repito, además, porque es que yo creo que es que la dificultad es mundial y a esa dificultad mundial hay que ponerle la misma solución. De suerte que yo creo que un poder otorgado en el extranjero bien puede hacerse mediante correo electrónico enviado desde el exterior. Tanto más cuanto que allí se justifica el doble, porque no hay mensajería, no hay aviación comercial, es decir, estamos en una situación muy complicada para poder tener comunicación de un país a otro. Allí todavía se justifica más utilizar los medios virtuales. Muy amable, Ramiro, por las respuestas. Además, estamos de acuerdo que hay que hacer lo posible porque estas normas se vuelvan legislación permanente. El doctor Martín tuvo que retirarse de nuestro foro por un compromiso que era inaplazable, así que no le podemos formular las preguntas que se han enviado en temas administrativos o las que venían dirigidas directamente a él. Así que voy a continuar entonces con las preguntas a la doctora Liliana Otero. 3 preguntas, Liliana. ¿Qué otros medios son idóneos para establecer que la información de la notificación se recibió en los términos de la sentencia de la Corte Constitucional o del comunicado de prensa? Esa es la primera. Segunda pregunta. ¿Se debe pronunciar el demandante sobre las excepciones del demandado una vez le han enviado copia de la contestación de la demanda o debe esperar a que el juzgado le corra el respectivo traslado conforme con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9 del decreto 806? Esa es la segunda, doctora Liliana. Y la tercera pregunta. Cuando en virtud del artículo 306 del Código General del Proceso se libra mandamiento de pago y se decretan medidas cautelares, además se ordena su notificación por estado, ¿qué sucede con la inserción de la providencia en el estado electrónico? La escuchamos, doctora Liliana. Gracias, doctor Ulises. Entonces vamos con la primera pregunta que es acerca de qué otros medios son idóneos para establecer que se recibió el correo. Entonces ahí pues yo diría que cualquier conducta que se pueda inferir que se recibió, digamos, es una especie como de desarrollo de una conducta concluyente. Si la persona se presenta, si contesta el correo, si llama, de alguna forma nos permite deducir fehacientemente que lo conoció. Adicionalmente, la sentencia que hemos mencionado, ya recuerdo nuevamente la cita, nos dice que, por ejemplo, la constancia expedida por el servidor del correo electrónico también nos sirve para probar
esa recepción. Bien, creo que esa sería la pregunta y esta sentencia que he citado. Esta sentencia que he citado, que es la del 3 de junio de 2020. Además, tenemos que tener en cuenta lo que nos decía ayer Nathan, que pues que si el correo, el sistema de correo está hecho para que se avise cuando se rebotó, cuando no se recibe el correo. Entonces también podemos tener en cuenta esa consideración para demostrar, como les dije, de acuerdo con esa jurisprudencia, es libre completamente el medio probatorio para escoger, para demostrarlo. La segunda pregunta acerca de si el demandante debe pronunciarse sobre las excepciones propuestas en la contestación de la demanda una vez haya recibido el traslado, o si debe esperar que se corra traslado por parte del juzgado. Pues creo que precisamente el decreto 806 lo que nos dice es que ese traslado es automático. Pues precisamente el artículo 9º nos dice que se entenderá que el término de traslado correspondiente empieza a correr a los 2 días siguientes, y entonces creo que es automático y no hay que esperar que el juzgado lo corra. Y la tercera, acerca de la inserción de providencias que contengan medidas cautelares en el Estado. Entonces, pues primero que todo hay que aplicar el artículo 298 del Código General del Proceso, que como regla general nos habla de las providencias que ordenen medidas cautelares, y adicionalmente, pues está también el mismo decreto 806 que nos dice que cuando esto suceda, el texto de la providencia no debe ser, es una de las excepciones en las cuales nos dice que no se debe insertar la providencia en el correo, perdón, en el estado virtual. Entonces, doctor Ulises, creería que esas son las 3 preguntas que me han hecho. Bueno, muy amable, Liliana, por haberlas contestado. Muy claras sus respuestas. Y Henry, cerramos contigo. Te voy a hacer 4 preguntas. Vamos a usar del doctor Henry, vamos a hacer no 3, sino 4. Entonces, voy a leerlas en el orden que han sido presentadas y después te doy la palabra para que las contestes. Primera, Henry. Si se desconoce el correo electrónico, ¿hay que recurrir a las normas del Código General del Proceso? Es decir, la citación y luego el aviso. Segunda, cuando no se tiene información de los herederos determinados para notificarlos, ¿qué se puede o debe hacer? Tercera pregunta, Henry. ¿Será posible crear un modo de notificación por estado general que además envíe una copia al correo electrónico de cada parte cada vez que se dicte una providencia? Y la última, ¿puede tenerse la esperanza que el proceso civil seguirá evolucionando y modernizándose? ¿O pasados estos 2 años de vigencia del decreto 806, regresaremos a la presencialidad y a los documentos, poderes y memoriales físicos? Bien, bueno, frente a la primera pregunta, es del siguiente tenor: si se desconoce el correo electrónico, ¿hay que recurrir a las normas del CGP? Es decir, la citación y luego el aviso. Claro, porque si uno lee el artículo 8º del decreto legislativo, dice las notificaciones personales también podrán. Es decir, no quedó obligatorio que las notificaciones personales se hagan conforme a lo establecido en el artículo 8º. Eso significa que el sistema del 291 y el sistema del 292 siguió vigente. Y si desde luego yo no conozco una dirección de correo electrónico, no conozco un canal digital del demandado para notificarlo, en ese extraño caso en que el demandado no tenga correo electrónico, algunos dirán no tan extraño, en Colombia todavía hay gente que no tiene correo electrónico ni tiene canales digitales para tal efecto, pues yo sí creo que toca acudir a las formas tradicionales de 291 y 292, porque esas normas no quedaron ni modificadas, ni suspendidas, ni derogadas. Así se desprende de la lectura de la norma que dice también podrán realizarse. La segunda pregunta
dice, cuando no se tiene información de los herederos determinados para notificarlos, ¿qué se debe hacer? Pues emplazarlos. Es que hay emplazamiento para personas indeterminadas y hay emplazamiento para personas determinadas. Si yo conozco los herederos de una persona y en contra de ellos voy a dirigir la demanda, claro, evento en el cual también tengo que dirigirla en contra de los indeterminados, bajo aquel precepto de que uno nunca sabe, hay que dirigirla también en contra de los indeterminados, se emplazará a los indeterminados. Pero si usted no conoce la dirección, ninguna dirección de los determinados, pues también hay que emplazarlos. La tercera pregunta dice, ¿será posible crear un modo de notificación por estado general que además envíe una copia al correo electrónico de cada parte? Pues esa es una pregunta que habría que hacérsela a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Lo que dice el decreto legislativo es que la notificación por estado se publica en la respectiva página de la rama judicial, en el micrositio del juzgado. Usted entra allí, mira la providencia, mira el estado, ahí le va a aparecer copia de la providencia. Ojalá en un futuro uno pudiera establecer no solamente que ahí queda publicada por estado, sino que además le llega a uno al correo electrónico, pero en principio lo que exige la norma, lo que exige el decreto legislativo y lo que ha exigido la jurisprudencia de tutela de la Sala Civil de la Corte es que pues uno pueda acceder a esa página y en esa página se encuentre el estado y se encuentre allí la respectiva copia de la providencia. Ojalá en un futuro pues no solamente apareciera allí, sino que automáticamente también le fuera remitida al correo electrónico del que uno pues que utilice para tales efectos. Y la última pregunta dice, ¿puede tenerse la esperanza que el proceso civil seguirá evolucionando y modernizándose? ¿O pasados 2 años regresaremos a la presencialidad y a los documentos, poderes y memoriales físicos? Pues miren, ojalá muchas de estas normas sean incorporadas como legislación permanente al Código General del Proceso. Yo sé que por ahí algunos dirán que no, pero ojalá muchas de estas normas queden incorporadas. Pero eso definitivamente creo yo depende no solamente del Consejo Superior de la Judicatura, sino que también depende del Gobierno Nacional y del Congreso de la República, que ojalá muchas de estas normas queden incorporadas a la legislación permanente. Si allí no fuere, yo sí creo que pasados estos 2 años, muchas de esas normas del Código General del Proceso que permitían estas actuaciones seguirán presentándose. A mí en lo personal me ha gustado mucho este tema de la virtualidad, me parece que ha sido positivo y creo que ojalá y en eso pues el instituto pudiera tener la voz cantante para proponerle al gobierno que muchas de estas normas fueran incorporadas como legislación permanente a nuestra legislación vigente. Muchas gracias, doctor Ulises, y muchas gracias, doctor. Muy amable, doctor Henry, por sus respuestas. De esta manera, señores, terminamos. 3 cosas para terminar. Primero, me uno al saludo al maestro Jairo Parra Quijano con la admiración y con el cariño que todos le tendremos siempre. Así que es un gusto tenerlo aquí, maestro Jairo Parra. Segundo, reiterar la invitación para el foro que tendremos el próximo miércoles 11 de noviembre. Reitero, vamos a volver al proyecto de Código Civil tanto en ese foro como en el foro del 18, y el 11 de noviembre vamos a contar con la participación de 4 magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte que nos van a presentar pues su opinión y sus comentarios sobre este proyecto de Código Civil. Así que están cordialmente invitados. Y lo último, pues que seguiremos con estos foros hasta el 9 de diciembre. Ese día será el último foro de este año y el 20 de enero el primero del año entrante. Espero que nos sigan acompañando en estas actividades académicas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que tienen como propósito difundir el conocimiento y propender por el perfeccionamiento de la administración de justicia en nuestro país. Buenas noches para todos.